Bueno, entonces no puede ser un mío si no se me olvida decir algo. ¿Cuánto debe ser el voltaje pico de nuestra señal PWM? No lo había mencionado. Y vamos a analizar para eso esta malla. Realmente la malla de aquí a acá. Aquí yo tengo un voltaje pico. Y aquí pasa por el base emisor y voy a tener el voltaje pico menos 0.7. Entonces vamos a ver tres casos. ¿Qué pasa si es menor? Digamos que tengo 5 voltios y que voy a tener 4.3. La diferencia de 2 a 4.3 va a estar en este transistor, que va a estar bien metido en activa y no es lo que se quiere, ¿verdad? Si es más grande, digamos que tengo 14, aquí va a tener 13.3. Si aquí hay más que acá, nunca va a fluir corriente porque la corriente quería fluir en el otro sentido y no se puede. Entonces básicamente alimentarías el circuito con la señal cuadrada. Tampoco es la idea. Entonces, por lo mínimo vamos a procurar que nuestra señal tenga un voltaje pico igual a la señal de voltaje. O sea que aquí tengamos un voltaje pico de 12 voltios. Si están usando multisim, pónganle 6 en voltaje pico porque el voltaje pico multisim es de el positivo al com. Del positivo al negativo es el doble. Entonces, también faltó responder, ok, ya con lo que dije pueden intuirlo. ¿Por qué usaría esto en vez de un divisor de tensión? Y la respuesta radica en que la energía que da la fuente, que no se lleva la carga, la almacena, muy importante, almacena el inductor. Y después la suelta cuando abrimos el switch, pues. Entonces, no hay pérdida, idealmente hablando. En un divisor de tensión, lo que no se come la carga se lo come la otra resistencia. Entonces, cuando estamos hablando de volumen de energía considerable, ya como que, ok, no puedo estar botando energía así por así. También en circuitos donde tienes una sola fuente, un solo bus y tienes dispositivos que usan voltajes de diferentes magnitudes. Por ejemplo, en el caso de en el caso de las computadoras, el voltaje digital es 5, pero hay muchos dispositivos o tarjetas o cosas que operan a menores voltajes. También si ya vieron el rectificador trifásico te da un voltaje. Es que tómalo, déjalo. Entonces son esos casos donde tienes una sola fuente y lo que tú vas a alimentar no tiene ese voltaje donde, bueno, puede venir útil. Y a veces puedes tener la fuente, pero realmente la corriente que te pide el circuito es muy grande y la fuente no te la puede dar. Vas a tener que sacarla a otro lado. Pero bueno, esta es la configuración del reductor. Y bueno, ya dicho esto, también tenemos que darle un homenaje a nuestro amigo el diodo, cuya función no mencioné. El diodo completa el circuito cuando el inductor se está descargando y no funciona cuando se está cargando. Él es, él es nuestro héroe anónimo que nos completa el circuito de descarga selectivamente. Y va a seguir siendo el héroe en los siguientes circuitos. Las tres el inductor, pero cada quien juega su papel, como ya estamos viendo. Entonces, vamos a ver el convertidor elevador. ¿Cómo funciona este amiguito de aquí? Los tres convertidores que vamos a ver tienen lo mismo. Tienen el interruptor, que ya vimos que es un transistor controlado por una señal PWM, el inductor, el diodo, el capacitor y la resistencia. Entonces, ¿qué pasa si ponemos el switch en este lugar? Si ponemos todo correcto de esta forma. Cuando cerramos el switch, va a pasar que el inductor queda a solas con la fuente. Y el voltaje del inductor es fijo. Y viene siendo el voltaje de la fuente, ¿verdad? Porque aquí está tierra y aquí está la fuente. Entonces, aquí tenemos la ecuación del inductor y tenemos el voltaje de la fuente menos tierra, obviamente, es igual a la inductancia. Obviamente, el cambio de corriente con respecto al tiempo. Voltaje constante, ya sea constante, también va a ser constante, no tiene de otra. Entonces, ese cambio de corriente con respecto al tiempo que se está cargando. ¿Cuánto es este tiempo? El tiempo que el interruptor está cerrado. O sea que entonces, este tiempo, que es el tiempo que el transistor está encendido,
es el tiempo que la señal pasa arriba, que es igual, ya lo vimos, a la relación de trabajo por el periodo. Entonces, mi pendiente de esta corriente sería el voltaje de la fuente entre el inductor, y el tiempo sería igual a la relación de trabajo por el periodo. Entonces, la pendiente por el tiempo me da al cambio ese cambio de corriente que tengo. Mientras más tiempo, básicamente tenemos una rampa hacia el cielo. Me gustaría decir escalera por referencia, pero es una rampa. Aumenta indefinidamente, idealmente, mientras siga el inductor conectado a la fuente. En la descarga, entonces, abro el switch. Esta corriente grande tiene que abrirse paso a través de un circuito que ahora cuenta con una resistencia. El inductor no permite un cambio brusco de corriente. Él va a meter entonces un sobrevoltaje en favor de la fuente para mantener esta corriente fluyendo a través de la resistencia. Él la va a forzar. Y amigos, es en ese sobrevoltaje donde tenemos que la resistencia va a tener un voltaje más grande que el voltaje de la fuente. Así funciona este amigo. Entonces, aquí tenemos nuestro héroe del inductor y aquí tenemos la carga, el corrientazo que viene pasando. Es ahí, el capacitor se carga al voltaje de salida y lo mantiene. Recuerden que él sostiene el voltaje. Y va a ser un voltaje más grande de la fuente. Y aquí tenemos a nuestro héroe, el diodo, también. ¿En qué hace el diodo? Bueno, verás, el capacitor cuando esto está pasando está alimentando la carga. Y él tiene un voltaje más grande que la fuente. O sea que el capacitor también querría descargarse hacia la fuente. Pero el diodo no lo permite. El diodo, en el caso de la carga, es el que dice cada quien en su rincón. Entonces, ¿qué pasa en la descarga? Tenemos de este lado el voltaje de la fuente, recordemos que el diodo es ideal, y de este lado tenemos el voltaje de la carga, ¿verdad? No hay que haya voltaje aquí, voltaje de la carga aquí. Entonces, mi diferencia de voltaje en el inductor sería el voltaje de la fuente menos el voltaje de salida, y esto igual a la inductancia por constante, obviamente, el cambio de corriente con respecto al tiempo. Y entonces mi cambio de corriente total en la descarga, que sería desde arriba hacia abajo, sería igual, lo dejamos expresado, y el tiempo sería el tiempo que está abajo, que ya vimos es 1 menos la relación de trabajo por el periodo. Despejando entonces mando el inductor dividiendo y el 1 menos la relación de trabajo por el periodo multiplicando. Y ya tenemos la expresión del cambio de corriente en descarga. Dada la pendiente que es el cambio del voltaje de la fuente menos el voltaje de salida entre la inductancia por el tiempo, que es 1 más la relación de trabajo por el periodo. Fíjense que esto va a ser negativo, porque el voltaje de salida es más grande que el voltaje de la fuente. Y la suma de estos dos cambios de corriente es igual a 0, porque recuerden, estamos hablando de estado estacionario, nuestras tres asunciones, ¿no? Estado estacionario, Alicia en el País de las Maravillas con todos los componentes ideales, el capacitor es grande y el voltaje realizado es despreciable, ¿no? Entonces, la suma de estos debe ser igual a 0, ¿no? Donde comienzo, donde termino. Y así se repite. Entonces, lo que va a pasar es que reemplazo mi cambio de corriente de encendido por la expresión que sacamos, reemplazo mi corriente de apagado por la expresión que sacamos, y igual a 0, ¿no? Las inductancias las mando multiplicando, se van al rábano. Los periodos los mando dividiendo, también se van al rábano, y me queda voltaje de la fuente por la relación de trabajo, más 1 más la relación de trabajo por voltaje de la fuente menos voltaje de salida es igual a 0. Despejando obtengo esta relación que me confirma que esto es un convertidor elevador. Mi voltaje de salida viene dado por el voltaje de la fuente entre 1 menos la relación de trabajo. Y señores, recuerden, la relación de trabajo es menor a 1. Va de 0 a 1. O sea que mi voltaje de salida va a ser más grande que mi voltaje de la fuente. Y idealmente según la ecuación puede irse hasta el infinito. Vamos a dar esta idea y después la vamos a pulir. Y vamos a ver por qué eso no es así. Por el momento vamos ahora a tratar lo que es la corriente promedio del inductor, que es lo siguiente que vamos a sacar, ¿no? Entonces, fíjense que ahora el inductor no siempre está con la carga. O sea que decir que mi corriente promedio del inductor es igual a la corriente de la carga ya no se puede.
Entonces, fijémonos en otro detalle. La fuente siempre está supliendo corriente, tanto en carga como en descarga. Y recordemos, no hay pérdida en el inductor, no hay pérdida en el interruptor, no hay pérdida en el diode, no hay pérdida en el capacitor. ¿Quién suple? La fuente. ¿Quién come? La resistencia. Nadie más come, idealmente. Entonces, la potencia que consume mi carga, que básicamente igual al voltaje de salida al cuadrado de esta resistencia, va a ser igual a el voltaje que suple mi fuente. ¿Qué es el voltaje de la fuente? Por la corriente promedio del inductor. Porque fíjense, el inductor siempre recibe la corriente de la fuente y esta corriente es la misma porque están en serie. Entonces, reemplazamos por la relación que obtuvimos en antes. Mi voltaje de salida es igual a voltaje de la fuente entre 1 más la relación de trabajo, y esto queda al cuadrado. Aquí tengo voltaje de la fuente, aquí tengo voltaje de la fuente al cuadrado, aquí me queda voltaje de la fuente a la primera potencia. 1 más la relación de trabajo me queda dividiendo al cuadrado multiplicado en la resistencia, ¿verdad? Y básicamente, señores, aquí tenemos la expresión de corriente promedio. Entonces, esta corriente promedio básicamente es el punto medio de la línea, ¿verdad? El que es la promedio. Es decir, tenemos que el cambio es el punto entre máximo y mínimo. Básicamente sabemos que si tenemos el promedio, el máximo está la mitad para arriba y el mínimo está la mitad para abajo, ¿verdad? De aquí que la corriente de inductor máxima es igual a la corriente promedio más el cambio entre dos, la mitad para arriba, y la corriente mínima es igual a la corriente promedio menos el cambio entre dos, que es básicamente la mitad para abajo. Y hacemos lo mismo de nuevo que hicimos en el caso anterior. La inductancia mínima viene dada en el caso límite donde esta corriente llega a cero. Esta corriente no puede llegar a cero, debe ser mayor que a cero. Recordemos, el inductor debe estar supliendo corriente en todo momento. Entonces, reemplazamos. Aquí tenemos lo que es mi valor de corriente promedio que saqué, que tenemos acá. Y acá básicamente tenemos lo que es el cambio entre dos, que básicamente lo sacamos. Me fui a largo. En este caso vamos a usar el de la carga. El de la carga, porque tiene el voltaje de la fuente, o sea que nos podemos deshacer de él, vamos a ver. Y es más chiquito, miren esta cosa de acá. Entonces lo usamos y fíjense, voltaje de la fuente, lo mandamos dividiendo, se va al rábano. Y despejando, básicamente, de nuevo, recordemos, periodo es 1 entre frecuencia, que esa frecuencia queda abajo multiplicando a la inductancia mínima. Frecuencia por inductancia mínima, básicamente viene dada por la relación de trabajo por 1 más la relación de trabajo al cuadrado por la resistencia entre 2. Despejar esto es carpintería. Y realmente ya no me quedaba espacio para meter más deducciones. Así que bueno, ahí fue. Entonces recordemos, esto es un tirijala. Mientras más grande la frecuencia, más chiquita es mi corriente. Vea, más chiquita puede ser mi inductancia, porque está menos tiempo alimentando la carga o forzando ese corrientazo a través de la resistencia. Pero más altas son mis pérdidas por conmutación y yo no me puedo permitir eso. Entonces, bueno, no vamos a facilitar la vida con esto. Esto es un tirijala. Muchas cosas en la vida van a ser tirijala. Ni mucho de un lado ni mucho del otro. Entonces, aquí para citar la vida le dije una corriente que es la que recomendaba el libro entre 10 y 20 kHz. Vámonos con 20 kHz. La carga es de 1 kHz. La carga es 1 kHz. La carga es de 1 kiloohmio. Entonces, ya tenemos frecuencia y tenemos carga. Podemos sacar la inductancia. Ahora, vamos a ver qué pasa con la capacitancia. Acabamos de hacer un balance de potencia, que es la razón por la que un transformador tiene las relaciones que tiene. Porque en un transformador, cuando vayan a verlo, la potencia que fluye por una bobina es la potencia que fluye por otra, porque no hay pérdidas idealmente en un transformador. Entonces, cuando hacían ese balance de potencia era que se daban cuenta, era que quedaba que el voltaje de salida entre el voltaje de la fuente es igual a la corriente promedio de la fuente entre la corriente de la carga o la corriente de salida. Esto nos quiere decir que lo que crezca uno es lo que disminuye el otro. Si ustedes duplican el voltaje de salida, o sea, si el voltaje de salida es el doble del voltaje de la fuente, entonces la corriente de la fuente va a ser el doble de la corriente de la carga.
Entonces, si mi corriente promedio estaba aquí en la mitad, mi corriente de la carga va a ser menor y va a estar más abajo. O sea, va a estar llegando al final de la curva. Entonces, como está llegando al final de la curva, lo que decidieron asumir para el capacitor a la hora de calcularlo es lo siguiente. Está casi al final, entonces voy a decir que mi capacitor se carga durante todo el periodo de descarga del inductor. Entre todo el periodo de descarga del inductor, aquí está la corriente del capacitor, él viene cargándose. Y es en el momento donde el inductor queda con la fuente que él libera esa energía hacia la carga. Es la asunción que están haciendo. Sí, yo sé que aquí dice Buck-Boost, reductor elevador, pero realmente esto aplica lo mismo. Cuando vayamos a ver el capacitor en el elevador reductor es exactamente lo mismo. Esta es la asunción. Mi capacitor se carga o recibe carga cuando el inductor está en descarga y él alimenta la carga por completo cuando el inductor se está cargando con la fuente. Entonces, ¿cómo funciona esto? La carga que el capacitor va a ceder entonces viene dada por la corriente de la carga, que es constante, como estamos viendo aquí, la corriente de descarga, por el tiempo que él se está descargando, que básicamente viene dada por el tiempo que el inductor se está cargando, que es igual a la relación de trabajo por el periodo. Esta carga entonces viene dada como la capacitancia por el cambio de voltaje, porque recuerden, pérdida de carga se traduce en pérdida de voltaje. Entonces queremos que este cambio de voltaje sea mínimo. Entonces, vamos a despejar para la capacitancia. Vamos a agarrar esta igualdad para despejarla. Se va a quedar que, recuerden, periodo es una entre frecuencias, por eso la frecuencia queda abajo, la resistencia está abajo, la relación de trabajo está aquí, el voltaje rizado, el cambio de voltaje de salida pasa dividiendo, y por alguna razón, que vamos a explicar de una vez, decidieron poner el voltaje de salida abajo. Entonces lo que quiere decir es que mi capacitancia es igual a la relación de trabajo entre la resistencia por la fracción de voltaje que pierdo. O sea, la fracción de voltaje total que estoy perdiendo por la frecuencia. Si queremos que esa fracción sea más chiquita, quiere decir que nuestra capacitancia tiene que almacenar más carga al mismo voltaje. O sea, que la capacitancia va a ser más grande. ¿Por qué tiene que almacenar más carga? Para perder menor fracción de carga y así que el voltaje rizado sea más bajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la relación de nuestro capacitor usando balance de carga, básicamente. Entonces, esta asunción que acabamos de hacer es importante porque esto me quiere decir, lo que acabamos de decir en el anterior es inductancia mínima. Aquí estamos asumiendo que el inductor no baja la corriente de la carga. Eso quiere decir que vamos a exagerar un poco el inductor. Vamos a ponerle como un 40% más. Vamos así hacia el libro. Para cerciorarnos de que esta asunción se mantenga. Entonces es algo muy importante que decir. Y básicamente con eso terminamos de ver lo que son los diferentes componentes. Y para justificar un poco más por qué exagerar la inductancia ayuda, tenemos un voltaje promedio. Y tenemos un cambio de corriente que mitad para arriba y mitad para abajo delimita los valores mínimos y máximos, ¿verdad? Entonces, fíjense que si aumentamos esta inductancia, este cambio de corriente es más chiquito. O sea que, si tuviéramos una inductancia más grande, quizás no varía todo este punto, sino que varía de que solo en este pequeño tramito, ¿no? O sea, el tramo en el cual él varía disminuye. Ese triángulo se achica, manteniendo el centro en lo que es la corriente promedio. Y mi corriente mínima, como verán, solo es más grande porque el término que está restando se achica. Ese es el punto porque estamos exagerándola. Entonces, viendo ahora sí el circuito, vamos a ver el nuevo cambio. Ahora, fíjense que el punto como lo tenemos, no me afecta a este nodo lo que es el generador de funciones. O sea que el generador de funciones, el voltaje pico no me es tan problemático. Lo que sí me es problemático para asegurarme que esta amiguita esté en saturación es la corriente de entrada.
Recuerden siempre poner a su amiga la resistencia en la compuerta, porque si no va a quemar el diodo base emisor si le meten voltaje. Entonces, esta corriente que lleva aquí debe ser lo suficientemente grande para mantener la saturación. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es que ustedes van a agarrar la corriente máxima del inductor y la van a pasar, que es la que va a pasar por esto cuando él esté encendido, y la dividen entre la ganancia. Ahí tienen la corriente mínima que debería pasar por la base, ¿no? Que es la corriente donde el transistor entra en saturación. Una corriente más grande lo mete más en saturación. Entonces básicamente así más o menos dimensionamos o vemos lo que es la carga. Con eso ustedes pueden saber cuánto necesitan meter en la señal PWM utilizando las corrientes. El convertidor elevador va por la misma línea que el reductor, pero la gente lo ve como más trascendental porque es como que, oh, estoy elevando el nivel de DC que tenía, allá la bestia. Como decir que, bueno, mi fuente me tira hasta tal punto y necesito más. Bueno, te presento al nuevo amiguito. Entonces, queda un detalle por ver, pero lo dejaré para el inicio del siguiente video, que es la realidad. Aquí estamos en expectativa. Alicia en el País de las Maravillas.